Antes de iniciar, me gustaría elevar una pequeña oración. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú puedas hablarnos, Señor, que tú puedas transmitirnos, Señor, de tu paz a nuestra vida. Como cantábamos, tú eres nuestro príncipe de paz, Señor. Llena nuestros corazones de ti y que hoy, Señor, podamos conectarnos con tu presencia y conectarnos con tu corazón. En el nombre de Jesús te bendecimos con acción de gracias. Amén y amén. Antes de empezar, yo quiero, en nombre de mi familia, quiero darles las gracias infinitas por sus oraciones, por su solidaridad, por todo el afecto que nos ha mostrado a nosotros durante todo este proceso de enfermedad con mi papá. De verdad que ha sido algo reconfortante. Hemos sentido todo su amor y ha sido de inmensa bendición para nosotros. Quiero decirles que el Señor ha respondido esas oraciones y que papá, bueno, muchos ya lo saben, está en casa, está bien, se está recuperando, aún sigue en todo ese proceso de convalecencia, está en reposo absoluto, así que no puede atender llamadas, no podrá responder mensajes por un tiempo, pero gracias a Dios ya está fuera de peligro. Ayer lo visitaba y le preguntaba: papá, ¿quieres decirle algo a la iglesia? Me dijo: hijo, dile simplemente gracias. Y luego terminó con una de sus frases célebres: Dios es bueno siempre. Así que, amados, estamos muy agradecidos y esperando pues que papá pueda mejorar pronto, que pueda estar 100% recuperado. Sabemos que el Señor está haciendo una obra maravillosa en su vida. También quiero darles saludos de la célula de Lima. Bueno, como saben, tanto mi esposa como yo estamos allá en Perú, hemos estado liderando esta célula por ya unos 3 años. Algunos están conectados en esta mañana. Quiero saludarlos. Quiero saludar a toda la iglesia de parte de la célula de Lima, todos los hermanos que están allá. Gracias también por sus oraciones, porque sé que estamos conectados en un mismo espíritu. Y ya pasando a la palabra de hoy, he querido ponerle por título a esta palabra: paz en tiempos de pandemia. Y solo para que entiendas el porqué de este título, en la célula de Lima hemos estado estudiando el fruto del Espíritu, hemos estado viendo, ¿no?, todos los aspectos del fruto del Espíritu que nos habla Gálatas. Y yo le preguntaba al Señor qué compartir hoy, y Él trajo a mi memoria esa prédica para hablar acerca de la paz, pero dándole algunos enfoques distintos a la oportunidad en la que compartí con la célula. Porque yo creo que es importante, es relevante hablar de paz en medio de todo un proceso tan complicado que como mundo, como globo terráqueo estamos viviendo en este día. Y la Biblia nos dice en Gálatas, y quiero comenzar con este versículo, Gálatas 5, del 22 al 23, muy conocido por ustedes. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este verso habla acerca del carácter de todo aquel que ha permitido que el Espíritu Santo obre en su vida. Si tú has dado al Señor tu corazón, si tú le has dicho: Señor, yo quiero que tú te adueñes de mi vida, Él nos sella con su Espíritu Santo y Él nos dice: mi Espíritu Santo va a producir este fruto en ti. Y tú vas a ver paulatinamente estos 9 aspectos. No son separados, no viene uno y luego viene el otro, vienen en conjunto. Quizás algunos se desarrollen más rápido que otros, pero todos forman parte del carácter de un discípulo de Cristo. Y también en la célula hemos estado estudiando sistemáticamente el libro de Hechos. Y es impresionante cuando uno va leyendo todas las experiencias de los primeros discípulos, porque este fruto era evidente en ellos. Esa iglesia que iba iniciando, esa primera iglesia en cierne, tenía esa experimentación del Espíritu Santo visible en ellos, y uno puede apreciar a lo largo del libro aspectos como estos 9 que acabamos de describir. Y hoy me quiero concentrar en ese tercer aspecto del fruto del Espíritu: la paz. Y hablar de paz
es realmente importante, ¿no? Hemos estado viviendo una pandemia que a finales del año 2019 comienza este brote en China, luego empezando el 2020 tenemos en nuestro hemisferio la noticia de que también ha llegado y comienzan a cerrarse las puertas, comienzan a entrar en cuarentena muchos países y hasta el día de hoy, año 2021, seguimos lidiando con este proceso. Y la pregunta para muchos en este tiempo es: ¿puedo tener paz? ¿Puedo realmente vivir sin la ansiedad, sin el temor que producen no solamente la situación de la pandemia, en general distintas situaciones alrededor de esas que golpean nuestra vida? ¿Es realmente fácil tener esta expresión del Espíritu, del fruto del Espíritu Santo en nosotros en todo este tiempo? Y yo quiero irte llevando a lo largo de distintos pasajes e historias en la Escritura para que podamos entender qué tiene que decir la Biblia respecto a esto. Esta palabra es nuestra máxima autoridad. Nos consuela, nos anima, nos exhorta y nos lleva y nos guía en medio de cualquier situación que podamos estar pasando. Y quiero establecer una diferencia, ¿no? Porque cuando la Biblia habla de paz, en un pasaje como el que acabamos de leer en Gálatas, no está hablando acerca de la paz mundial, ¿no? No está hablando acerca de ese ideal de un mundo sin conflicto, de un mundo en la que ninguna nación entre en guerra. Él está yendo a algo mucho más profundo. Él está hablando de la paz que Él ministra en el corazón de aquel que cree en Él. Él está hablando acerca de esa tranquilidad y de esa serenidad que es posible tener a pesar de las pruebas y a pesar de las tribulaciones. Que aun cuando arrecie el mar, la tormenta se ponga complicada, estamos en una barca donde Jesús nos acompaña y podemos atravesar cualquier situación. Y lo primero que quiero decirte es que hay una declaración trascendental que Jesús le dio a sus discípulos en el punto en el que ya Él sabía que Él iba a ser crucificado. Y quiero que podamos ir al libro de Juan 14, capítulo 14, verso 27. Y en ese pasaje, Jesús le dice a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. He querido ponerlo en la versión internacional porque me parece que logra transmitir lo que Jesús quería decirle a sus discípulos. Y quiero volverlo a leer: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como el mundo se las da. Y luego dice: no se angustien ni se acobarden. Y ya hacia esos últimos días de Jesús en la tierra, Él sabía lo que le esperaba. Pero Él no solamente sabía lo que le esperaba a Él, Él sabía lo que le esperaba a sus discípulos. Él sabía que en el momento en el que Él se fue iban a arreciar fuertemente las tribulaciones y las pruebas sobre ellos. Así que me impresiona porque Jesús no trata de animarse a sí mismo, Jesús trata de establecer un fundamento para animar a sus discípulos, de prepararlos para lo que iba a venir y de dejar también en esas líneas una preparación para nosotros. Jesús comienza con este discurso en esa noche y les dice: yo estoy con ustedes. Inclusive cuando uno comienza a leer Juan 14, porque estábamos leyendo el versículo 27, pero cuando uno lee el primero, Él les dice a ellos: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Es decir, Él está estableciendo un argumento sólido para sus discípulos. Él le está diciendo: van a venir pruebas. Van a ser pruebas tan complicadas que aún uno de ustedes me va a negar. Va a ser un proceso tan difícil que ustedes se van a sentir desesperanzados, que ustedes van a sentir que el piso se les movió. Y quizás ellos en ese momento no eran capaces de discernir la importancia de esta declaración de Jesús. Pero Él les dice: no se angustien, confíen en mí. Y otra traducción dice: crean en mí. En el momento de la prueba, en el momento de la tribulación, realmente nuestra creencia, nuestra fe es sometida al horno, es pasada por fuego.
Y en medio de ese discurso, entonces volvemos al 27, él le dice, yo les dejo mi paz. Yo se las doy a ustedes, pero no como el mundo se las puede dar. Es muy común para esos pueblos semíticos, los judíos, los árabes, saludarse dándose la paz. Es algo usual en medio de la cultura aún hoy día. Yo recuerdo una anécdota en una oportunidad que estaba estudiando, en el salón habían muchos estudiantes internacionales, muchos de ellos árabes, y en una oportunidad yo voy de un salón a otro porque tenía otra clase, hacía bastante frío, y se acercan dos personas o van a cruzarse conmigo mientras camino, dos personas con túnica, evidentemente árabes, y cuando me ven, a pesar de que yo estaba con bufanda, abrigado, me dicen Salam Aleikum. Salam Aleikum es una forma en la que un árabe te saluda y te dice la paz sea contigo. Y yo pues en ese momento sabía cuál era la respuesta y le respondo Aleikum Salam, aunque no soy árabe, pero parezco. Pero me di cuenta que era algo cultural para ellos, y no solamente para los árabes, para los judíos, es algo de la manera en la que ellos transmiten confianza y te dicen, hey, somos paisanos, estamos acá. Pero obviamente que Jesús no estaba hablando acerca de un simple saludo, ¿no? Jesús no estaba diciéndole shalom, que es la palabra que usa el judío para decir paz, como para despedirse de ellos. Jesús estaba yendo mucho más allá. Jesús estaba siendo mucho más profundo al declarar esta palabra. Él no quiere usar una frase trillada, ¿no? Él no quiere que los discípulos reciban cualquier cosa. Él dice, yo me voy y les quiero dejar mi paz. Yo les doy mi paz. Y quizás, si uno lo leyera hasta ese punto, dice, ok, es suficiente lo que él me está diciendo. Pero en el punto y aparte, él dice, y yo no se las voy a dar como el mundo se las da. Y yo me hacía la pregunta, ok, ¿por qué Jesús quiere establecer esa diferenciación? Porque él sabe que el mundo va a tratar de imitar la paz que él te puede dar. Él sabe que el mundo va a buscar estrategias, formas y maneras de que tú te puedas sentir tranquilo, confiado, seguro, sin que necesites en tu ecuación de vida a Dios. Y es una paz triquiñuela, es una paz falsa, que puede aparentar que en algunos momentos nos puede dar cierta garantía y seguridad, pero que nunca va a poder llenar lo que llena la paz que te da Jesús, ese shalom que viene de Él. ¿Y cómo el mundo nos intenta transmitir paz? Bueno, tenemos por ejemplo, no sé, jubilaciones, pensiones, tú tienes seguro de vida, por decir algo, si algo pasa, bueno, tengo esto aquí en un fondo, en un ahorro, o de repente, no sé, un buen trabajo que te da la certeza, la tranquilidad, la seguridad de que nada va a pasar, o algunos pues usan contratos donde colocas cláusulas, si sucede esto entonces tú me tienes que dar aquello, le colocan ciertos parámetros legales para tratar de que nadie pueda engañarte, y uno siente, bueno, si tengo todo esto, si firmé acá, si firmé allá, si esta cláusula dice aquello y lo otro, bueno, yo creo que no me pueden estafar, no me pueden quitar las cosas, yo me siento seguro. Pero lo que quiere decir Jesús es que yo te voy a dar una paz a pesar de esas cosas. Que aun si tú no las tienes, o aun si tú eres engañado, aun si tú no puedes afianzarte de esto, si tienes la paz que yo puedo transmitirte, es suficiente para poder atravesar las pruebas, para poder atravesar las distintas tribulaciones. Mi paz sobrepasa, dice otro pasaje, todo entendimiento. Y es impresionante porque Jesús se va, ¿no? Jesús sabe que va a partir de ese mundo terrenal, y Él era una persona que no tenía bienes. Él no podía decirle a los discípulos, yo les voy a dejar esta herencia, mire, yo tengo esta propiedad, yo tengo aquí una casita en Jerusalén, tengo por acá otra propiedad en Belén, y por acá también tengo otra, esta te toca a ti Pedro, esta te toca a ti Juan. No, Jesús no tiene para darles a ellos ningún testamento para que ellos se sientan, ok, bueno, por lo menos me dejó algo. Jesús dice, yo tengo la comunión con el Padre. Yo he conocido desde el principio lo que es disfrutar de estar con el Padre, de estar en esa eterna comunión. Yo conozco esa paz que Él te puede dar.
Y ese fundamento y esa palabra es la que yo quiero sembrar en ustedes el día de hoy, amados discípulos. Y de ahí se anclaron los apóstoles. Cuando uno lee el libro de Hechos y ve todas las tribulaciones, todas las persecuciones, aún las muertes que tuvieron que enfrentar los discípulos, tú te das cuenta que ellos estaban aferrados, seguros, tranquilos, porque Jesús les había dicho: yo les doy mi paz. En una oportunidad, Pablo y Silas son puestos presos y en medio de la noche comienzan a cantar salmos e himnos al Señor, y de repente el Señor responde, tiembla el lugar, se sueltan las cadenas, se abren las puertas y ellos pueden experimentar ese fluir del Espíritu, producto de la paz que tuvieron en medio de ese proceso. Porque cuando uno tiene paz y espera ese fluir, ese de repente del Señor, uno puede estar tranquilo, uno puede estar seguro. Y Jesús no está hablando aquí, ¿saben?, de algo etéreo, de algo místico, ¿no? Él se convierte en nuestro refugio. Él se convierte en nuestro lugar de seguridad. Aun cuando los planes no estén yendo bien, aun cuando la economía sistemáticamente se degrada y las cosas no van bien, los ahorros ya no existen, aún quizás cuando haya temas de salud, como de repente nos ha tocado atravesar muy de cerca a nosotros, aún cuando las relaciones no estén funcionando, cuando haya conflictos entre familias, aún cuando quizás el matrimonio no esté bien, el Señor te dice: yo te doy paz y yo te puedo dar la salida. Si tú te aferras a mí, si tú descansas en mí, la angustia se va a ir. No te acobardes, no te angusties, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Es la declaración que Jesús le da a sus discípulos. Y quiero pasar con esto al segundo punto y decirte: la paz no se trata de un sentimiento, la paz no se trata de una emoción, la paz es una persona, Jesucristo. Y era lo que cantábamos: tú eres mi príncipe de paz. Y quiero leerte Efesios 2:14, y dice: porque Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Les hablaba acerca de esta palabra shalom, y el significado de shalom es completo, entero, o también algo que está en su estado pleno o que ha sido completamente restaurado. Y esa es precisamente la labor que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos restaura, Él nos complementa, Él sabe nuestras heridas, Él conoce nuestras rupturas, y Él comienza a construir, Él comienza a darle orden a nuestra vida. Y dice este pasaje: Cristo es su paz. Y aquí Efesios va a hablar acerca de cómo Él hizo dos pueblos uno solo. No quiero centralizarme en eso, pero Él se convierte en nuestro príncipe. Y eso lo puedes conseguir, no está en las láminas, en Isaías 9, del 6 al 7. Él habla de ese título como príncipe de paz. Y a veces nosotros pensamos como cristianos que tenemos que ser muy fuertes, ¿no? Que pues al ser cristiano no hay forma ni manera de que podamos ser débiles. Y me he conseguido, no es que tenga tanta experiencia en el ministerio ni mucho menos, pero que es común dentro de nosotros los cristianos tener ataques de pánico, ataques de ansiedad, frustración, verte frente a metas que no cumpliste y decir: ¿y ahora qué hago? Yo quería a esta edad poder tener esto o poder tener aquello, y no lo estoy viendo y no lo estoy logrando. Y entonces uno comienza a encerrarse y decir: no, pero es que no me puede pasar, porque es que yo soy cristiano y no hay forma de que esto esté sucediendo. Y a veces uno se consigue con consejos que ciertamente son consejos bíblicos, ¿no? Pero a veces son como impersonales. Le cuentas a alguien lo que te está pasando y te dice: ok, ora y lee la palabra. Y no te dicen más.
Ese es el fundamento, sí, esa es la médula, eso es lo que tienes que hacer, sí. Pero Jesús, en ese interín entre que Él es la primera parte de la solución y la última parte de la solución, Él coloca a tu disposición consejeros, Él coloca a tu disposición líderes, Él pone personas que te pueden ayudar, Él pone terapeutas que te pueden guiar, hablando obviamente conforme a lo que nos dice la palabra del Señor. Es valeroso reconocer nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que es en medio de tu debilidad que Él se puede perfeccionar. Que cuando uno va delante del Señor y uno se hace vulnerable y le dice: Señor, ¿sabes? No entiendo, pero estoy sintiendo esto. Yo no sabía, pero esto es lo que me está pasando. Y uno expresa su vulnerabilidad delante del Señor, el Señor comienza a glorificarse y el Señor comienza a trabajar. Y pone a tu alrededor personas con las que tú también puedes exponerte para que la ministración de su palabra sea algo real en nosotros. No somos unos robles fuertes, superhéroes. No hay superhéroes. El único superhéroe en todo caso es Jesús, que se mantuvo en medio de todas sus circunstancias, que abrió el camino y que dijo: por este camino ustedes deben pasar. Él fue el pionero y nosotros simplemente estamos siguiendo el trayecto que Él nos marcó. Es increíble porque quizás la contraparte de la paz puede ser el pánico, ¿no? Puede ser la angustia. Y mientras preparaba la prédica, comenzaba a repasar ciertas notas y ciertas noticias. Y no sé si saben, pero el pánico es algo contagioso. El pánico es algo que tú puedes transmitir de una persona a otra, casi como si fuese una enfermedad, casi como si fuese un COVID. De hecho, existe algo que se conoce como la histeria colectiva, que cuando alguien comienza a tener pánico, se lo transmite al otro, y de repente todo el mundo está vuelto loco. Y no sé si pasó en Venezuela, pero en Perú, cuando comenzó todo el proceso de la pandemia y decretaron cuarentena y un encierro total, algo pasó en todos los supermercados que no había papel toalé. Yo hasta el sol de hoy no entiendo cómo pudimos pensar que eso era vital para poder sobrevivir en la pandemia. Pero alguien dijo: es que se va a acabar, va a haber escasez, y de repente todo el mundo: no, tengo que comprar papel toalé, y desapareció. Y por espacio de unos 15, 20 días no conseguía. Gracias a Dios en mi casa somos Daniela y yo, no hay problema, sobrevivimos con unos pocos rollos. Pero eso es un ejemplo de histeria colectiva. Alguien transmitió un mensaje fuera de contexto y entonces uno se preocupó y uno dijo: no, es que hay que buscar la forma de salir de esto, y te pasó el pánico y sin darte cuenta tú estás en el mismo estado de esta persona. Y muchas veces no nos damos cuenta que lo que consumimos día a día transmite a nuestro corazón angustia, pánico, insensibilidad y nos deja en un estado de intranquilidad. Si tú te pones con detenimiento a leer las noticias, cada vez son más amarillistas, ¿no? Cada vez son más atroces. Y yo no sé, pero a veces nosotros nos sentimos atraídos por esos titulares. Y eso es entonces lo que leemos, eso es entonces lo que: no, pero mira lo que pasó aquí, no, pero mira lo que sucedió allá. Y yo no estoy hablando de que estemos desinformados, porque eso es otra cosa totalmente distinta. Pero tenemos que tener un filtro, tenemos que saber cuáles son nuestros límites, en qué punto eso se está convirtiendo en un dardo que el enemigo está usando para que nosotros perdamos la paz que Dios nos ha dado. En qué punto hay que decir: no, hasta acá. Suficiente, ya tengo material, voy a orar por esto, sí, pero necesito llenarme de lo que dice la palabra de Dios. Una de las cosas de esta pandemia, de esta enfermedad del COVID, es que no solamente ataca tu cuerpo, sino que ataca tu mente, que psicológicamente te predispone. Y cuando a papá le dieron de alta el miércoles de la semana pasada, yo estuve hablando con el médico que lo atendió, un infectólogo, como por 2 horas. Mi hermana y yo estuvimos ahí conversando con él, y en medio de esa conversación le llaman. Esta persona da ciertas ponencias acerca de la situación,
Y él está hablando aparentemente con alguna autoridad del ámbito psicológico y él le dice, ok, sí, es importante que tengamos presencia pues, de los psicólogos porque esta enfermedad, esta estadística requiere que uno pueda tratar el estrés postraumático después de haberlo vivido, la ansiedad de aquel que no lo ha vivido, o aún incluso los médicos que están en la primera línea de batalla. Y él nos explicaba cómo ese es un factor determinante dentro de este diagnóstico, que la gente se siente agobiada por la cantidad de noticias, de números, de cosas que ha leído, ciertas o no, y eso entonces hace que tus defensas se bajen y que te sientas aún peor de lo que pudieras estar. Y yo creo que el Señor está probando a su iglesia a través de esta pandemia. La Biblia dice que cuando Él comienza a hacer juicio, Él empieza por la casa. Él está moviéndonos el piso. Él está quizás diciendo, ok, el templo se cierra de alguna forma, entre comillas, la palabra sigue siendo expuesta, pero ahora tú estás solo conmigo en tu casa y tú tienes que decidir qué comes. La mesa está servida, qué consumes, mi palabra. Ya no tienes el programa de la iglesia, ya no tienes la obligación de venir, ya nadie te fiscaliza si estás o no estás. ¿Qué haces? ¿Qué decides? Y lamentablemente para muchos, y me incluyo, a veces el amor se enfría, a veces la fe comienza a menguar. Y tiene que ver sobre todo con lo que alimenta nuestra mente, con las cosas a las cuales nosotros les damos la oportunidad de tomar control de nosotros. Y yo no estoy hablando de negar la realidad, ¿no? Porque ese es otro extremo, ¿no? Las personas que dicen, aquí no pasa nada, esto no es así, no está sucediendo, y piensan que esa es la solución. Esa es otra forma en la que el mundo nos quiere engañar para transmitirnos una falsa sensación de paz. Niega tu realidad. Eso no está sucediendo. Sepulta tu problema. Déjalo a un lado. No. Negar la realidad no implica que te libres de ella. ¿Qué decía Jesús cuando Él oró en Juan 17? Decía, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, el Señor sabe que vamos a atravesar por estas situaciones. Sea COVID o no, vamos a atravesar por problemas, vamos a atravesar por circunstancias, por pruebas. Y no es agarrar y aplicar una metodología y decir, no, yo bloqueo todas las cosas que están pasando y todo está bien. No. El Señor dice, yo sé que vas a estar en el mundo y vas a tener tribulación en el mundo y vas a padecer y va a venir la dificultad. Yo no le ruego al Padre porque te saque del mundo. Yo le ruego al Padre para que te cuide del mal. Para que no permitas que el enemigo se pueda adueñar de tu vida. Para que tú puedas poner los límites que yo he establecido en mi palabra y digas, hasta aquí, esto es suficiente, esto no lo puedo hacer, esto me está afectando, aquí puedo orar, aquí tengo que pedirle a otra persona, oye, ora tú por esto, porque quizás yo no tengo la autoridad para hacerlo, y reconocer y compartir y convivir como un cuerpo, como una iglesia, como lo que somos. Y en esto que consumimos, que muchas veces nos genera esa zozobra, esa tristeza, perdemos la tranquilidad, perdemos la seguridad. Hoy necesitamos recordar, hoy yo necesito recordar, Cristo es mi paz. Él es mi lugar seguro. Él es mi lugar de confianza. Él es el sitio al que yo puedo recurrir todas las veces que quiera. No importa cómo esté. No importa si lo he hecho mal hace unos minutos atrás. Él es el lugar donde yo puedo derramarme confiadamente, recibir su gracia, recibir su amor, a veces recibir su reprensión, sí, pero poder estar de la mano, poder caminar con Él. Y te decía, el pánico se contagia, pero quiero decirte una noticia aún mejor: la paz también se contagia. Las personas con las que te rodeas, si son personas que cultivan esa paz, son capaces de transmitirte también esa paz. Y tú puedes convertirte en un agente que transmita tranquilidad, confianza, certeza, seguridad a través de la palabra, para que otros puedan salir del lugar donde están, puedan
poner a un lado la situación quizás compleja que tienen y recibir de ti esa paz que viene de Dios. Porque como sus discípulos tenemos esa autoridad. Jesús se fue después de haber declarado esta palabra en Juan 14 y comisionó a sus apóstoles y les dijo: ahora vayan a todo el mundo, prediquen la palabra, la gran comisión, y yo voy a estar con ustedes, yo los voy a acompañar. Puso el Espíritu Santo y a partir de ese momento ellos comenzaron a compartir el Evangelio, las buenas noticias, pero junto con el Evangelio todo lo que tiene, la paz que viene de Dios. Nosotros podemos contagiar a otros de paz. Mientras escribía este sermón, el Señor puso una frase en mi mente y la escribí. Puse: peor que un contagio de COVID es un contagio de pánico, y mejor que una vacuna es la paz que Jesús nos puede dar. Y creo que esta es la fórmula para poder atravesar el punto en el que estamos hoy. Y yo te quiero hacer algunas preguntas. ¿Qué has hecho en medio de esta pandemia? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Se ha enfriado tu fe? ¿Se ha enfriado tu amor? Ahora que nadie está atento a si participas o no, ¿sigues teniendo comunión con el Príncipe de Paz? Hace unos meses atrás experimenté de primera mano cómo alguien puede contagiar de paz a otra persona. Porque había estado pasando una semana de trabajo terrible, un día súper complicado. Y bueno, yo estaba como que desahogándome con Daniela y contándole, las cosas no estaban saliendo bien, era ya final del día. Y una persona de la célula me escribe a mí y me dice: oye Andrés, ¿cómo estás? Me gustaría ir a tu casa, me gustaría que pudiéramos orar, quiero agradecer al Señor. No era nada planificado y le dije: bueno, ok, está bien, termino de trabajar sobre las 8:30, si quieres pasa por la casa. Y fue a la casa y comenzamos a orar. Él fue el que propició el momento y realmente sentí en ese tiempo como el Señor contagió mi vida de paz. Esta invitación de esta persona, sin saberlo, fue un instrumento para que yo pudiera dejar de lado mi angustia y recibir esa tranquilidad que viene de parte de Él. Solamente decirme: quiero ir a tu casa, quiero que podamos orar, quiero que podamos agradecer, y una serie de cosas que Él estaba pasando que eran muy buenas, y pudimos tener un tiempo de comunión pequeño, breve, pero ahí ser contagiados por la paz que viene del Señor Jesús. Ahora, como tercer punto, ¿cómo puedo tener paz en medio del dolor? Porque ciertamente todo lo que te he hablado, uno dice: ok, yo lo recibo, yo lo acepto, yo lo entiendo, pero ¿qué pasa cuando la dificultad trasciende un poquito más y se desmorona la situación? ¿Qué pasa cuando la salud sí se agrava y el Señor se lo lleva? O cuando la economía llega a un punto donde literal estoy en bancarrota y sostenidamente el tiempo pasa y veo que no hay forma ni manera de salir de eso. ¿Cómo puedo ver a Dios en medio del dolor? Quiero leerte Juan también, Juan 16:33. Y dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En el mundo van a afrontar aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El caso del dolor es quizás uno de los más complejos en la Escritura, es quizás uno de los más paradójicos, difíciles de explicar, aún incluso difíciles de aconsejar. Jesús nos deja este versículo y nos dice: van a afrontar aflicciones. Esa es una realidad. Van a afrontar aflicciones. Algunas aflicciones van a escalar un poco más que otras, dependiendo de lo que el Señor quiera o no quiera hacer en tu vida. Y luego dice: anímense. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. No importa tanto a dónde vas, no importa tanto por dónde vas en este camino, importa mucho es con quién vas. Y si vas con Jesús,
quiero que sepas que Él venció esa prueba que tú estás teniendo hoy. Él superó, Él conquistó ese problema. Él fue tentado absolutamente en todo para que Él pudiera ser ejemplo, cabal, autoridad total de que el mundo puede ser vencido, de que la aflicción puede ser vencida, de que el problema que estás atravesando puede ser superado de la mano del Señor. Ahora, no en tus términos, amado hermano, amada hermana, ni en mis términos, sino en los términos que Él tiene. Yo nunca pensé que el COVID iba a escalar de una forma tal como lo hizo con mi papá. Jamás lo imaginé. Pero es que no son mis términos. Es que no es mi forma, ni mi manera, es la forma y la manera de Él. Hoy te puedo decir, y yo sé que más adelante estoy seguro que el pastor compartirá muchas cosas, pero desde lo que el Señor trató en mi corazón, te puedo decir que esa prueba y ese proceso me acercó mucho más a su presencia. No solamente me acercó mucho más, sino que me expuso, así como dice el salmista, líbrame de los errores que me son ocultos. Llega un momento en el que el Señor dice, ok, te voy a mostrar cuáles son. Las cosas que están tan profundas en tu corazón que aún tú no sabes que están allí, pero que cuando yo pongo el fuego, las impurezas suben, salen a flotes y entonces yo las puedo recoger. Y aun cuando el fuego sea duro, sea una temperatura insoportable, es necesario para que pueda salir de nosotros esas cosas que aún son ocultas a nuestro propio corazón. Y aún estoy trabajando en eso, aún estoy lidiando con eso, aún estoy lidiando porque nuestra fe se tambalea, nuestra fe se conmueve, cuando uno entra en contradicción con el Señor, cuando uno dice, pero ¿por qué? ¿Pero cómo es posible? Mira esto, mira este diagnóstico. Pero el Señor, que realmente es maravilloso, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, que sabe cómo tratar con cada uno, dice, yo te acompaño, yo voy contigo. Él está tranquilo, Él está dormido en la barca. La tormenta está terrible, no veo nada. La niebla, las olas suben, siento que se llena mi barca de agua y Él está durmiendo. ¿Por qué está tranquilo Él? Porque Él venció el mundo. Porque Él ya pasó esa prueba. Es como cuando uno habla con alguien que ya ha pasado por todo lo que tú has pasado, ¿no? En mi caso, no sé, el caso profesional, yo hablo con un ingeniero de mucho más experiencia que yo y me transmite una tranquilidad, no te preocupes, haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá, es suficiente. Y yo digo, pero, ¿cómo es posible que lo veas tan simple y yo lo veo tan complicado? Y estoy poniendo un ejemplo tonto. Jesús está allá arriba, intercediendo por ti y por mí. ¿Por qué? Dice, Padre, ayúdalo a que venzan el mundo como yo vencí el mundo. Esa es su intercesión, ese es su clamor. Esa es su petición frente al Padre. Él está ahí pidiendo, rogando, presentando tu queja, presentando delante del Padre tu caso para que el Señor te ayude a atravesar esta situación y esta circunstancia. Estuve leyendo un libro hace unos meses que se llama Los Sonidos de la Fe, de Philip Yancey, y él en uno de los capítulos de ese libro se llama El caso del dolor, y él entrevista a un doctor que se llama Paul Brown, es un médico misionero, ya el Señor partió con el Señor, ya no está con nosotros, pero durante mucho tiempo este hombre trabajó como jefe de rehabilitación de un hospital, del único hospital que había hasta ese momento en los Estados Unidos de rehabilitación de leprosos, un leprocomio. Y no solamente eso, sino como misionero había visitado mucho África y había visto toda esta epidemia de la lepra. Y cuando entrevistó a este hombre les dijo, si hubiese un don que yo pudiera darle a la gente con lepra, sería el don del dolor. Y él comienza a explicar por qué él dice eso. Él dice, porque él fue uno de los primeros investigadores de esta enfermedad. Dice, una de las peores cosas de la lepra no es en sí mismo esa enfermedad
que tú ves, ¿no? Que te hace aislarte, que se te llena de llagas la piel y que tienes que apartarte. Una de las peores cosas de la lepra es que la lepra inhibe las terminaciones nerviosas y la persona que sufre lepra es incapaz de sentir dolor. Entonces tú te consigues, y él narraba en África que alguien no se da cuenta que está caminando por brasas llenas al rojo vivo porque tiene lepra y las terminaciones nerviosas de sus miembros inferiores no sienten lo que está pasando y terminan amputándole el pie porque no se dio cuenta que se estaba lastimando. Y te consigues también con casos en los que tienes que amputarle una mano porque están cocinando la persona y no se da cuenta que estaba metiendo junto con la cuchara en el agua caliente, estaba metiendo su mano, porque la persona que sufre de lepra no es capaz de sentir dolor. Entonces él explicaba y decía: el dolor establece un límite. El dolor te permite decir: hey, no puedo seguir acá porque estoy lastimando mi cuerpo, porque ya en este punto voy a hacerme daño. Y ciertamente cuando uno ve el diseño original en el jardín del Edén, uno sabe que el Señor no planificó el dolor porque vino producto de nuestro pecado, pero de alguna u otra forma el dolor, hablando en términos espirituales, o esas situaciones complicadas, nos permiten decir: hey, aquí hay un límite. El Señor quiere tratar contigo, el Señor quiere trabajar contigo, hay cosas que tiene que cambiar y transformar. Y suena paradójico que este hombre diga: ok, el don que les pudiera regalar a esta gente con lepra sería el don del dolor. Pero en realidad es necesario muchas veces transitar ese valle de sombra de muerte para que tú puedas entender que no temeremos mal alguno en esa situación, para conocerlo a Él. Y me quedo impresionado porque aún estoy tratando de procesarlo. Yo no te estoy diciendo esto como alguien que haya podido procesar una definición o un concepto como el que te hablo en esta mañana, pero estoy seguro que el Señor quiere tratarlo con nosotros. Es parte de lo que Él quiere obrar en nuestra vida y quiere que nosotros podamos entender. Aun cuando sea necesario, Él está con nosotros. Hay una canción que dice: puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener fe y esperanza aun cuando no puedas seguir, aun cuando tu mundo se ha hecho pedazo. El Señor va a guiar tus pasos en paz en medio de la tormenta. Amados, que esta palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones. Es el deseo de mi corazón. Que esa palabra pueda calar profundo en nosotros. Porque es necesario que nosotros podamos atravesar este tiempo aferrados de Él. Y es necesario que tú y yo nos convirtamos en esos agentes de paz. Y quiero pasar al cuarto y último punto y hacerte la siguiente pregunta: ¿qué te está robando tu paz? ¿Qué te está quitando tu tranquilidad? Trata de pensar por un minuto en esas dos preguntas. ¿Qué te roba la paz? Considera tu semana y di: okay, ¿qué cosas, qué elementos en mi vida, cuando comencé a meditar en eso, sentía la preocupación, la angustia, la intranquilidad, y mi paz como que se estaba yendo? Es importante identificar qué cosas están perturbando ese shalom de Dios. Y cuando las identifiques, que tú las puedas quitar, que tú las puedas sacar. Puede ser un hábito, puede ser una relación, puede ser una amistad, puede ser algo que estás consumiendo tú, que estás viendo, un gusto adquirido, puede ser inclusive algo cultural, algo que tú ves como normal, no lo sé. Pero lo que sea que perturbe y que robe tu paz, yo te puedo desde el fondo de mi corazón decir: quítalo, sácalo. Cuando Jesús hablaba en el Sermón del Monte y le decía a sus discípulos: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, porque es mejor entrar en el reino de los cielos, estoy parafraseando, en el reino de los cielos sin un ojo, que teniendo los dos no puedas entrar.
Él está hablando acerca de esa determinación de identificar qué elementos en nuestra vida son ocasiones de caer. No estoy hablando simplemente de los pecados quizás más estruendosos, no. Esas cosas que Hebreos describe como peso, que no son pecados, pero son un peso, es algo que nos arrastra, que nos ancla, que no nos deja caminar libremente, que no nos deja transitar y correr con presteza esta carrera. Quítalos, sácalos, todo eso que esté socavando tu fe. La Biblia nos dice, por ejemplo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿De qué hablamos? ¿O sobre cuáles conversaciones nos sentimos a gusto? Es un consejo muy práctico este de la palabra. Esas malas conversaciones terminan corrompiendo las buenas costumbres. Y cuando uno dice buenas costumbres, engloba todo lo que el Señor habla en su palabra: esa paz, ese gozo, ese amor, esa mansedumbre, esa benignidad, esa bondad, esa templanza, esa fe que conforma el fruto del Espíritu. Yo no quiero ser un cristiano que solo pueda funcionar cuando las cosas van bien, sino que pueda estar seguro cuando las cosas van mal. Porque es ahí donde yo lo puedo conocer. Veía un documental hace un tiempo atrás de un escalador, ¿no? Este escalador impresionante porque escala en roca sin arneses, sino que va subiendo, encontrando algunos resquicios en la roca, y ahí mete sus dedos y ahí coloca un ancla, coloca de repente una cuerda y sigue subiendo, pero no hay ninguna otra alternativa frente a algún error, ¿no? Y este hombre quiso subir una roca que se llama el Capitán, de unos 900 metros, con unas diminutas grietas de donde tú te puedes agarrar. Y era una escalada que le tomaba 20 días. De hecho, el documental va transitando de cómo él incluso acampa en ese lugar y se tiene que quedar para buscar el camino, la estrategia para poder lograr subir. Era una hazaña, era algo que nadie había podido hacer. Y este hombre se da cuenta que no puede solo y que tiene que subir junto con un compañero, y comienza entonces con ese compañero a diseñar toda esa ruta para poder escalar esta gran roca granítica de 900 metros. Y cuando ya está relativamente cerca, al principio nadie daba crédito a lo que iba a hacer, al principio todo el mundo decía: eso es imposible, no hay forma de que lo logres. Pero cuando ya había avanzado poco más de la mitad, estaba a 3/4 de esa subida, entonces comenzó a volverse algo bastante mediático y la gente comenzó a ir, los medios de comunicación comenzaron a reportar todo lo que estaba pasando. Él tenía su celular y entonces, como siempre, pues le empezaron a llegar noticias a su celular y entrevistas y personas que hablaban y personas que decían, y comenzaron a poner en entredicho las cosas que estaba haciendo, si estaba bien, si estaba mal, porque no te habías ido por un lado, sino por otro lado, que era un error. Y en medio del documental hubo algo que habló a mi corazón, porque dice que él un día agarró su teléfono y lo lanzó por el barranco. Él narra que se le cayó, pero luego dejan como que el entredicho: ¿será que se le cayó o lo lanzó? Porque él sabía que ese teléfono se estaba convirtiendo en una perturbación tal que él no iba a poder lograr su objetivo, que no iba a poder lograr su meta. Y lo erradicó, lo soltó: no me importa, ya luego me compro otro, no hay problema. Y a partir de ese momento él estuvo incomunicado. O sea, todo lo que pueden narrar es grabaciones que él hizo con la persona que estaban allí, que bueno, luego se remasterizaron, etcétera, y lo que la gente veía desde afuera. Y finalmente él logra el objetivo. De hecho, lo termina logrando solo, la otra persona no pudo. Él logra subir al final esos 900 metros de roca y cumple su misión, cumple su meta y recibe su galardón. Pero él pudo identificar en el camino el elemento que lo estaba retrasando, el elemento que le estaba golpeando tan fuertemente que no le permitía avanzar. Por eso quiero volver a repetir la pregunta: ¿qué cosas tienes que apagar en tu vida? ¿Qué elementos tienes que quitar para que sigas esta carrera con ese shalom que viene de parte de Dios? Para que puedas avanzar
tranquilo, seguro, confiado, porque Él está contigo. Y quiero cerrar con este verso que se encuentra en Primera de Pedro 3, del 10 al 11. Y dice: en efecto, el que quiere amar la vida y gozar días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Voy a volverlo a leer. Dice: en efecto, consejo muy práctico, el que quiere amar la vida, el que quiere tener días felices, le puedo dar algunos consejos. Primero, refrena tu lengua del mal. Primero, aguanta las cosas que dices. ¿Cómo las dices? No profieras engaños, no digas cosas que no tengan sentido, no repliques el pánico, no repliques fake news, noticias que no ayudan a nadie, ni siquiera a ti. No contagies a la gente de angustia, no contagies a la gente de ansiedad. Si no, dice, apártate del mal, haz el bien. Y la última línea dice: busca la paz y síguela. Busca ese príncipe de paz. Contágiate de lo que Él tiene para nosotros hoy. Que Él nos inmunice frente a toda la situación que hoy podemos estar atravesando. Si has conseguido la paz, si la has buscado, si sabes dónde está, te animo a que la sigas. Te animo a que corras en esa dirección. Que dejes todo a un lado y que solamente te enfoques en eso. Aún a pesar de tus circunstancias, la fe opera así. A veces tú lo dices, lo hablaba con mi mamá ayer, a veces tú dices las cosas y tú dices: yo lo estoy diciendo, pero realmente aún no lo creo. Pero es que la fe funciona de esa manera. Proviene de Dios. Él lo pone en tu corazón y entonces tú verbalizas eso y comienzas a creerlo y tu fe comienza a crecer. Si has conseguido la paz, síguela. Si has visto en Jesús al príncipe de paz, síguelo. Camina y corre hacia Él, para que podamos gozar, como dice la palabra, de esos días felices. Y ahí donde estás, inclina tu rostro. Padre, yo te doy gracias por tu autoridad en la palabra, porque si no fuese por esa autoridad, Señor, hoy probablemente estaríamos cabizbajos, Señor. Hoy probablemente estaríamos lamentándonos, Señor, con inseguridades, con frustraciones, con ansiedades. Pero aún cuando podamos sentir eso, hoy venimos a ti, porque tú eres nuestro príncipe de paz. Hoy queremos que tú nos llenes de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que tú le diste a tus discípulos, Señor, que ha sido transmitida de generación en generación en medio de la iglesia. Quiero que hoy pueda venir a nosotros y podamos sentirla más cercana, oh Dios. Hoy reconocemos, Señor, que somos débiles. Hoy reconocemos que nuestra fe nos ha faltado en algún momento. Hoy reconocemos que quizás nos hemos equivocado, hemos errado. Hemos dejado que ese peso nos asedie y no caminamos, Señor, no corremos esta carrera, pero hoy queremos dejarlo a un lado para que tú puedas, con tu Espíritu Santo, Señor, llenarnos una vez más de ti. Que podamos sentir como Pablo y Silas en medio de la noche, en el momento más oscuro, que tú vienes, Señor, que todo tiembla, que son caídas, Señor, toda cadena, Señor, es rota y se abre toda puerta. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh Dios, permítenos ser agentes, Señor, que contagiemos de paz al mundo, que transmitamos tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo quiero orar hoy en particular por todas aquellas personas que están lidiando con el dolor en sus vidas, que han visto de primera mano cómo eso ha tocado su corazón, cómo eso ha tocado su vida, Señor. Y yo te pido, tú que eres nuestro consolador, que tú puedas consolar hoy sus corazones, Señor. Aquellos que han tenido que atravesar un matrimonio despedazado,
o la salud que se ha llevado a alguien, cualquiera sea la circunstancia, Señor, yo te pido que tú abraces a esa persona, que tú puedas, Señor, decirle, susurrarle al oído: tranquila, no te angusties, no se turbe tu corazón, no temas, porque yo he vencido al mundo, porque yo estoy contigo. Oh Santo Dios, tú eres el único que puede traer consuelo, tú eres el único que puede traer paz, tú eres el único, Señor, que puede abrazar en medio de la tormenta, Señor, y en ti nos podemos sentir seguros. Hoy toca ese corazón, Señor, que está hoy conectado, Padre, en el nombre de Jesús, por la autoridad de tu palabra, Señor. Eres nuestro príncipe de paz, eres nuestro príncipe de paz. Hoy te cantamos, Señor, a ti. Aleluya, Dios. Aleluya, Señor. Santo. Señor, recuerda al Señor sus promesas. Solamente en ti, Señor. Solamente en ti, Señor. Solamente en ti, Señor. Sopla, oh Dios. Ese shalom que viene de ti, Señor. Ese shalom que viene de ti, Señor. Sopla, oh Dios. En el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la dulzura que hay al cantarte, por el disfrute de estar en tu presencia, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo de clamor, de adoración, Señor, de instrucción en ti.
Hoy yo te pido una bendición especial para todos los que están acá, los que están conectados, Señor. Que tu presencia les acompañe en el nombre de Jesús. Y que tú guíes sus pasos, Señor, a lo largo de esta semana que empieza, Señor. Que podamos sentirte cerca, que podamos meditar en tu palabra y recibir la porción que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te bendecimos, te exaltamos. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Antes de despedir, queremos dejarlo con una última alabanza para que nos gocemos delante del Señor. Dios te bendiga, y de parte de todo el liderazgo de toda la iglesia de Hoy con Cristo, gracias por estar con nosotros.